muchachos, bienvenidos a otro episodio de Aprendiendo con Mr. López. Hoy estamos en el episodio número 1 del libro de Marine Electricity, del libro de la electricidad marina básica. Este es un libro muy completo, es un libro de 17 capítulos y este libro cubre los dos cursos: electricidad básica, corriente directa, y electricidad avanzada, que es corriente alterna, generadores, inverter, short power, pedestales, todo esto. Bueno, pues este es el capítulo número 1 de este maravilloso libro que ya está disponible en inglés y en español. En esta versión en español vamos a arrancar con el capítulo número 1, que habla de la materia. ¿Por qué yo arranco casi todos mis libros hablando de esto? Bueno, pues se los quiero explicar aquí y quiero que les quede bien claro. Si ustedes recuerdan, en el libro anterior, en el libro de Introducción a Ingeniería, este es el mismo libro de Introducción a Ingeniería, cambiadas algunas cosas que yo enseño en Ingeniería Mecánica. También está para Ingeniería Naval, pero bueno, puede ser para Ingeniería Automotriz, para Ingeniería Aeronáutica, porque es exactamente lo mismo. La selección de los materiales y el por qué yo elijo una aleación, un metal, más que uno u otro en mi área, en mi negocio, es muy importante. Y ahí es donde yo considero que la mayoría de los técnicos, que la mayoría de los ingenieros cometen errores de diseño por un criterio inadecuado en la selección de los materiales, por un criterio inadecuado en la selección de las aleaciones para ese propósito específico. En el tema marino, en el tema de los barcos, la selección de los materiales y las aleaciones es fundamental. El barco se puede echar a perder en cuestión de días, ni siquiera meses, en días, por una mala selección, porque elegí poner un true hull en un acero galvanizado. Eso es terrible. Pues hombre, el agua lo perforó y el barco se hundió. Así de fácil. Lo mismo en el sector automotriz. Y más ahora que tenemos ese boom de los vehículos eléctricos, de los vehículos híbridos, la selección de los materiales es fundamental, es muy muy importante. Hablando de la ingeniería naval o de la ingeniería automotriz, todo, absolutamente todo, depende de los circuitos eléctricos o los circuitos electrónicos. Y es por eso que yo tengo como prerequisito en mis cursos, en mi academia, que no pueden tomar ningún otro curso si no han tomado los cursos eléctricos como prerequisito. Ay, Mr. López, yo solo quiero tomar el curso de diésel porque yo quiero saber de diésel, pero no quiero saber de electricidad. Lamentablemente no puedo, conmigo no puedes, porque yo quiero que usted sea un buen ingeniero, un buen técnico, y que usted entienda lo que está haciendo. Y la única manera de entenderlo es si usted sabe electricidad. Hoy en día y cada día los equipos, no solo los motores, son más eléctricos y más electrónicos. Y lo mecánico es muy seguro, de muy buena calidad, muy confiable y necesita muy poco servicio. En donde siempre hay problemas, y ustedes me lo pueden ratificar, es que tengo un código en el check engine, en el display de mi moto, en el display de mi bote, en el display de mi carro, y no sé cómo solucionarlo. ¿Será que con solo conectar el escáner lo borro? No. No es solo conectar el escáner y borrarlo, ya lo he explicado cientos de veces. Es entender qué es lo que está pasando, solucionar el problema y luego borrar el código y resetear. Eso es lo que hay que hacer. Pero bueno, eso lo haremos más adelante. Hoy vamos a arrancar con nuestro curso de electricidad y vamos a hablar rápido en este primer capítulo de la materia. Nosotros ya tocamos este tema en el curso de Introducción a Ingeniería. Vamos a repasarlo rápido y para eso nos vamos a ir de nuevo a la tabla periódica, porque pues si no entendemos la tabla periódica nos queda muy difícil entender qué pasa. Dijimos que todos los elementos en la tabla periódica están organizados, los átomos de esos elementos, en esta maravillosa organización que hizo Dmitri Mendeleev muchos años atrás, y otros científicos le han venido agregando elementos, y cada vez que un científico gana un premio Nobel y descubre un nuevo elemento, ese elemento está adicionado. La mayoría de estos que están aquí abajo son elementos nuevos. Pues bueno, muy bien. Dijimos que los átomos, que es la materia, es el elemento más pequeño, más indivisible de la materia. El átomo, pues está compuesto, ya lo habíamos dicho, está compuesto por un núcleo de protones y neutrones,
y está compuesto por unas órbitas igualito al sistema solar con electrones girando alrededor de ese núcleo de protones y electrones. Y habíamos dicho rápidamente que habíamos hablado del número atómico. El número atómico es ese numerito que aparece en la parte superior e indica el número de protones que hay en el núcleo o el número de electrones que hay en las órbitas. Eso lo explicamos, lo entendimos rápidamente, y ese número siempre está aquí en la parte superior. Ese es el número atómico. Y la masa atómica es un número que está en la parte inferior, que es casi el doble del número atómico. ¿Por qué? El número atómico dijimos que equivale al número de protones en el núcleo o electrones en las órbitas, que siempre son iguales, porque el átomo está estable. Tiene una carga, o tiende a tener una carga de cero. Esa es la idea. Tiende a tener una carga de cero. Es decir, que las cargas positivas nivelan a las negativas y se estabiliza el átomo. Él tiende a estar neutro. Ahora vamos a hablar de eso, de esa tendencia. Pero en el núcleo, además de protones, hay neutrones. Y los neutrones no tienen carga, solo agregan peso. Y es por eso que hay átomos más pesados y otros más livianos. Por ejemplo, hablemos de un metal liviano, el aluminio, y de un metal muy pesado, el plomo. Pero esa pesadez hace que el plomo sea muy bueno para almacenar electrones, y por eso es usado para fabricar baterías, porque tiene una capacidad enorme de almacenamiento. Bueno, eso hace el neutrón. El neutrón solo agrega peso, pero no cambia la carga del átomo. Bueno, entonces los átomos están organizados en esta tabla periódica, y recuerden, yo lo expliqué muy rápidamente, están organizados de acuerdo al número de electrones en la última capa de valencia, en la última órbita, que se llaman capas de valencia, las órbitas. En esa última órbita, dependiendo de cuántos electrones hay, entonces están organizados aquí, y lo voy a explicar ahora en qué consiste. En la última capa de valencia, los electrones que hay no superan 8, van de 0 a 8. Cada átomo trata de tener en la última capa de valencia 8 electrones o 0 para considerarse que está saturado, está estable. Y vamos a ver de qué se trata eso. Bueno, si el átomo en la última capa de valencia tiene un solo electrón, todos esos elementos que en la última capa de valencia tienen 1 están organizados en grupos en la tabla periódica del 1 al 8. El grupo número 1, el grupo número 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Ahora hablamos de estos de la mitad, que se llaman de transición, y por qué están ahí. Bueno, de acuerdo al número de electrones en la última capa de valencia, están organizados los grupos. Entonces, todos los elementos del grupo 1, hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, todos ellos tienen un electrón en la última capa de valencia. Pero profesor, discúlpeme, el sodio tiene 11 electrones en total. Sí, en total. En todas las órbitas, esta más esta más esta, tiene 11. Pero en la última solo 1. Y lo mismo el rubidio, tiene 37. En varias órbitas. Ahora vamos a ver en cuántas órbitas. Pero en la última solo tiene 1. Ok, muy interesante. Todos los que están aquí solo tienen un electrón en la última capa de valencia. Y todos los que están en el grupo número 2, 2 electrones en la última, y los otros electrones en las subsiguientes capas. Y los de este grupo 3, y 4, y 5, y 6, y 7, y 8. Y los que tienen 8 ya completaron su ahorro y están listos para la pensión. Por eso se consideran nobles y se les llama gases nobles. Bueno, y acuérdese que habíamos dicho que los elementos en la tabla periódica están organizados, divididos en 2 grandes grupos. Unos que se consideran con propiedades metálicas y unos que se consideran con propiedades no metálicas. Y hay una división que es como una escalera. Mírenla acá, vea esta escalera. Vea esta escalera. De la escalera para arriba son no metales. Y de la escalera para abajo son metales. Son elementos metálicos. Pero Mr. López, ¿qué hace el hidrógeno ahí? Sí, el hidrógeno no debería estar aquí. Solo está ahí en el grupo número 1 porque el hidrógeno solo tiene un electrón y una órbita nomás. Por eso está en el grupo 1. Pero está pintado de color verde
indicando que debería estar aquí con los no metales, ¿correcto? Solo por organización estructural está aquí, pero él debería estar en este sitio. ¿Y qué pasa con estos que están como color naranja aquí en esta franja? Bueno, pues esos están en ese intermedio entre metal y no metal y se llaman metaloides, semimetals. Bueno, pues están aquí. Ellos a veces trabajan como metales, a veces como no metales, lo vamos a ver más adelante, con estos tres específicamente, el carbono, el silicio y el germanio, que se consideran semiconductors. Bueno, esta es la división, metales aquí y no metales acá. Importantísimo. ¿Y qué pasa con cada átomo? Cada átomo tiende a tener en su última órbita, va a estar tranquilo, o 0 u 8. 8 electrones o 0. ¿Y cómo lo hace? O cediendo lo que tiene o tratando de ganar y completar. Por ejemplo, el oxígeno, que tiene 6 electrones en la última capa de valencia, él trata, porque tiene 6, no le faltan sino 2, trata de conseguirlos. Y otro que tenga 2 o 1 en la última capa de valencia, le queda muy difícil conseguir 6 o 7. Entonces prefiere regalar ese 1 o 2 que tiene. Ah, bueno, eso lo vamos a ver. El oxígeno le trata de conseguir los 2 que tiene y por eso oxida todo lo que ve a su alrededor. De eso vamos a hablar ahora. Bueno, pues esa es la organización de la tabla periódica. Los metales y los no metales, de acuerdo al número de electrones en la última capa de valencia. ¿Por qué estoy mencionando esto? ¿A qué quiero llegar? Porque quiero mirar hoy el análisis de la materia desde el punto de vista de la electricidad, desde el punto de vista del flujo de electricidad, del flujo de electrones. Y ahí es donde quiero llegar. Bueno, entonces, ya dijimos, la tabla periódica está dividida en metales y en no metales, y los elementos en general, metales y no metales, están clasificados en grupos del 1 al 8. Y hay un grupo aquí en la mitad que es de metales, porque mire, está de la escalera para abajo, estos son metales. Están este grupo azul que se llaman los metales de transición, transition metals. Y bueno, esos metales de transición son los más usados para todas las industrias, aeronáutica, automotriz, la industria de la construcción. Ahí están los metales que todos usamos, el hierro, el níquel, el zinc, el manganesio, el cromo, el vanadio, todos los elementos que usamos en el día a día, están la mayoría de ellos ahí en ese grupo de metales de transición, con unas particularidades muy importantes, específicamente para el tema del flujo de electricidad. Bueno, muy bien. Entonces, esa es la clasificación de metales y no metales. Y otra cosa importante, los metales tienen una propiedad importantísima, y es que son buenos conductores de electricidad, conductores de temperatura, conductores de calor. Bueno, y los no metales son unos perfectos aisladores, isolators, aislantes. Bueno, eso es muy importante. Y una cosa muy importante es la siguiente: de acuerdo al número de electrones en la última capa de valencia, se dice que un elemento tiene más energía que otro, tiene más electronegatividad. ¿Se acuerda que habíamos hablado en la tabla periódica de este tema, del tema de la electronegatividad? Pues bueno, ¿qué es la electronegatividad? Es eso, es el nivel de energía que tiene un elemento, y es básicamente la tendencia, la capacidad que tiene ese elemento de ceder o aceptar electrones. Bueno, pues de acuerdo a la electronegatividad, los elementos que están en estos grupos de aquí, de este lado, tienen 1 o 2 electrones en la última capa de valencia y les queda más fácil cederlos. Y los elementos que están localizados en este lado de la tabla, que tienen 5, 6, 7, les falta conseguir 1, 2 o a veces 3, ellos los quitan, los roban de elementos con poca energía. Entonces, los elementos localizados a la izquierda y hacia abajo de la tabla periódica son los que menos energía tienen, menos electronegatividad tienen. Y los elementos que están a la derecha, en la parte superior, son los que más energía tienen, más electronegatividad, y son los que son más capaces de robar electrones de otros elementos. Entonces, es por eso ya vamos a hablar de los átomos, y vamos a ver qué quiere decir eso de los átomos, cómo se relacionan los elementos con más energía y los de menos energía. Entonces, los elementos con menos energía tienden a soltar los electrones, y los elementos con más energía tienden a traerlos. Vamos a poner un ejemplo clásico y rápido de lo que es la combinación de dos átomos formando una molécula o formando un compuesto.
Ejemplos de moléculas o compuestos que todos conocemos. Hagamos uno muy sencillo, el de la sal. El de la sal que todos usamos para preparar los alimentos. ¿Cuál es la fórmula? ¿Me la quieren recordar? Exacto. Es sodio y cloro. Vamos a ver de qué se trata esa combinación de ellos dos. El sodio y el cloro por acá. Bueno, ¿cuántos electrones tiene el cloro en la última capa de valencia? Recordémoslos. Oh, mírenlo acá. 7. ¿Tiene harta energía? Sí, tiene la máxima. El que más de todos tiene es este que está aquí, el flúor, con 4.0, creo que son milivoltios. Y el que menos tiene en la tabla periódica es el francio, con 0.7. Ah, caray. Menos energía y más energía. Los de aquí de este lado todos tienen poquita energía, y los de aquí de esta esquina tienen la máxima energía, el oxígeno, el azufre, el flúor y el cloro. Tienen mucha energía y por eso todo lo que ven por el camino lo oxidan, lo corroen, le roban energía. Bueno, pues miremos este ejemplo. El cloro tiene 7. Tiene 7 acá, 2, 4, 6 y 7. Y el sodio solo tiene 1. Un electrón y el cloro 7. Bueno, ¿cuál tiene más energía? El cloro. ¿Y cuál tiene menos energía? El sodio. ¿Quién cede? Ah, pues el sodio. El sodio al final del día regala este electrón aquí. El cloro completa 8, el sodio completa 0. La molécula, porque eso es una molécula, ahora está estable. Uno con 8, el otro con 0, y esa es una molécula estable. Esa relación de estabilidad de fuerza se llama una relación iónica, porque es permanente. Es permanente. Yo les pregunto, ¿es fácil para usted coger la sal en la cocina de su casa y separarle el cloro del sodio? No. No, que yo la pongo a hervir y se lo separo. No lo separa. La sal siempre está sal. De hecho, usted cocina los alimentos, le agrega la sal y la sal siempre está ahí. Se puede separar con un proceso largo y costoso, pero no es tan sencillo. Por eso se considera que esa es una relación iónica, una relación permanente, como lo explico yo en el libro. Un ionic relation. Bueno, ese es un ejemplo de una molécula. Hay otra molécula famosa, ¿ustedes me la recuerdan? Una molécula que todos conocemos, que todos usamos todos los días. Es el agua. Miremosla a ver qué pasa con el agua. Es H2O. Es un oxígeno y 2 hidrógenos. Revisémoslo rápido. ¿Cuántos electrones tiene el oxígeno en la última capa de valencia? 6. Está en el grupo número 6. Ok. Entonces tiene aquí 2, 4, 5 y 6. Y el hidrógeno tiene de a 1. ¿Cuál de los dos tiene menos energía? El hidrógeno. Entonces el hidrógeno va a ceder. Ah, el hidrógeno cede aquí, cede 1 aquí, cede otro aquí. Este completa 8, 0 y 0. Y la molécula es perfecta, y por eso el agua es perfecta. El agua no reacciona con nada. El agua es muy difícil separarle el hidrógeno del oxígeno. ¿Se acuerdan? Toca hacer un proceso de hidrólisis. Bueno, eso no es tan sencillo. Es una unión iónica, una unión permanente el agua. Ese es otro gran ejemplo. Y hay muchos más. El oxígeno ya lo analizamos, que son 2 oxígenos que se prestan 2 electrones para cada uno completar 8. Esa es una relación covalente, como lo explico en el libro. Bueno, ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Esas son las moléculas y esas son las relaciones. ¿Qué pasa con el elemento que cede? El que regala los electrones siempre. Ese lo vamos a llamar de aquí en adelante, y lo más importante, quiero que nunca lo olviden, el ánodo. El que cede electrones, porque tiene bajo nivel de energía, que generalmente son estos metales localizados aquí, se consideran ánodos. Y vamos a hablar más tarde que son de sacrificio. Ya mismo lo vamos a ver de qué se trata. Y los que aceptan electrones, los que siempre ganan, que son estos no metales que están por aquí, los vamos a llamar los cátodos, porque siempre chupan electrones y se llenan de electrones. Y aquí vamos a hablar de los iones. ¿Qué son los iones? Es la ganancia o la pérdida de electrones. Entonces, un elemento se puede volver iónicamente positivo o iónicamente negativo si gana electrones o pierde electrones. Entonces yo pregunto en esta relación del agua, ¿cuál es la carga iónica del oxígeno? ¿Positiva o negativa al final de la ecuación?
Pues es negativa, porque el oxígeno se ganó todos los electrones de todos ellos, de todos tres, y se volvió más negativo que todos. Entonces el oxígeno va a ser el cátodo. ¿Y qué pasa con los hidrógenos? Los hidrógenos regalaron el electroncito que tenían en la última capa de valencia, y de aquí en adelante se consideran los ánodos, porque se sacrificaron y regalaron sus electrones. En la fórmula pasada del sodio y el cloro, ¿cuál era el ánodo? El ánodo es el sodio, porque regaló el electrón que tenía en la última capa de valencia. ¿Y cuál era el cátodo? Bueno, el cátodo, el cloro, porque tenía 7, le faltaba 1 y lo completó. El ánodo y el cátodo. Eso es muy importante porque vamos a hablar de las baterías y vamos a ver cuál terminal es el ánodo y cuál es el cátodo. ¿Estamos? ¿Les gustó la explicación del ánodo y el cátodo? ¿Cuál es el ánodo? El que regala los electrones, el que cede los electrones. ¿Y cuál es el cátodo? El que los gana, el que se acumula de electrones. No se les olvide. El cátodo al final del día va a ser el terminal negativo y el ánodo al final del día va a ser el terminal positivo. Muy bien. ¿Estamos? Entonces, dijimos que todos estos elementos metálicos tienen menos energía que estos no metales que están por acá. Los no metales tienden a ganar electrones y los metales tienden a ceder electrones. Bueno, habíamos hablado que los metales de los grupos principales están en el 1, en el 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el 8 no son metales, son gases que ya son estables y tienen 8 electrones en la última capa de valencia. Y dejamos este segmento en la mitad y dijimos que íbamos a hablar más tarde, pues ahora vamos a nombrarlos. Son los elementos de transición, son los metales de transición. Transition metals, son estos azules. Todos ellos, desde aquí, hasta el cobre, trabajan con 3 electrones en la última capa de valencia, excepto este grupito que está aquí de zinc, cadmio y mercurio, que tiene 2 electrones en la última capa de valencia. Todos ellos tienen 3, excepto este que tiene 2. Bueno, primero que todo voy a explicarles por qué son importantes todos estos metales que están acá. Bueno, tienen las mejores propiedades de todos. Buenos conductores de electricidad, brillan muy bonito, son maleables, absorben mucha energía. Bueno, tienen todas las propiedades que todos conocemos de los metales, unos con unas más que otras, y los nombramos en nuestra clase de introducción a ingeniería. Hablamos mucho de ellos, hablamos del más mágico de todos. Ustedes se acuerdan del hierro que tiene unas propiedades maravillosas, ¿me las recuerdan? Correcto, una de ellas es que es muy fuerte, es el más fuerte de todos. Aguanta antes de romperse 200.000 PSI de presión antes de romperse. ¡Wow! Mágico. Y hablamos de otras propiedades que tiene el hierro. Es que tiene muy buena memoria. ¿Qué quiere decir? Que tiene un rango elástico muy alto. Usted lo deforma y él vuelve a su estado original. Otra propiedad maravillosa. Es el más fuerte, es el más barato, porque es el más abundante sobre la superficie de la Tierra. El más abundante, imagínense ustedes eso. Bueno, pero tiene una propiedad que no es muy buena comparado con los otros metales. Sí, se corroe muy fácil de corroer. Pero tiene una que es que la sacó del estadio con esa propiedad. No la tiene ningún otro elemento sobre la faz de la Tierra. En este planeta no la tiene sino el hierro. Y gracias a él estamos ustedes y yo aquí parados viéndonos en esta cámara, en este video, porque gracias a él tenemos electricidad, tenemos energía, y es la propiedad magnética. Es el único que tiene propiedades magnéticas, el hierro. Bueno, cuando el hierro se combina con otros metales vamos a tener aleaciones ferrosas. De eso vamos a hablar en nuestro curso de Marine Corrosion. Bueno, pues el hierro, con esa propiedad tan majestuosa de volverse imán, de volverse magnético, nos regaló a todos la energía, y por eso tenemos luz y electricidad y todo, y computador y tableta y todo lo que ustedes tienen en la mano en este momento, por el hierro. Vamos a ver en el capítulo número 6 cómo con unos electroimanes girando al frente de una bobina producimos electricidad. Eso es mágico, gracias al hierro. Bueno, y hablamos de otros metales y de propiedades maravillosas. Hablamos del cromium, que tiene unas propiedades anticorrosivas. Por eso en las aleaciones de acero, cuando yo le agrego cromium, le quita esas propiedades magnéticas al acero. Y hay aceros que no tienen propiedades magnéticas, eso lo vamos a ver más adelante, eso lo hace el cromium. Pero también hablamos del níquel, ese es otro maravilloso, que quita propiedades magnéticas y anticorrosivas.
Entonces, cualquier aleación que yo quiera que sea cero corrosión tiene un gran contenido de níquel, y vamos a ver unas aleaciones famosas, 90-10, 90% de cobre y 10% de níquel, o 70-30, con unos contenidos de níquel altísimos que le inhiben esas propiedades corrosivas a esas aleaciones. Pero eso lo vamos a ver más adelante en otros capítulos. Bueno, aquí están los metales más maravillosos. Bueno, dijimos que el coco de todos los elementos en el medio ambiente, lo sabemos todos, es el oxígeno. El oxígeno está abundante. ¿Y cuántos electrones tiene la última capa de valencia? 6. No le faltan sino 2 para estar estable. Por eso es que se la pasa merodeando a ver a quién oxida. Y al final del día oxida a todo el mundo. La gente al principio del tiempo pensaba que solo oxidaba a los metales, pero no, oxida a los metales, a los no metales y a todo. Por eso tenemos en el barco un barco de fibra de vidrio completamente oxidado, amarillento, ¿sí? El oxígeno atacó al yelco y lo corroyó, y por eso es esa capa de óxido amarilloso, y hay tratamientos para prevenirlo y eliminarlo. De eso hablaremos más adelante. Bueno, el oxígeno es el coco. El oxígeno trata de robarle los 2 electrones que le faltan a cuanto metal ve por ahí. Pero entonces la pelea, por ejemplo, en la ingeniería naval es cómo hacer que el oxígeno no me ataque esta estructura, cómo hacer que el oxígeno no me ataque la propela, cómo hacer que el oxígeno no se me coma el eje, cómo hacer que el oxígeno no me destruya mi barco. Y entonces los ingenieros metalúrgicos encontraron unas metales con unas propiedades maravillosas que el oxígeno prefiere comérselos a ellos primero antes que atacar otros metales. Y entonces decidieron inventarse unos pedazos de metales que se los ponen encima a los metales que quieren proteger, para que el oxígeno ataque a esos metales preferidos y no ataque a la estructura que ellos quieren proteger. Pues bueno, vamos a tratar de entender de qué se trata eso. Dijimos que el oxígeno, que es el coco, vamos a concentrarnos en el oxígeno, tiene 6 electrones en la última capa de valencia y le faltan 2. Y yo les hago un ejercicio sencillo. Si yo le pongo un grupo de metales sobre una mesa al oxígeno, y entre esos metales hay metales con 3 electrones en la última capa de valencia, con 5 o con 2, y yo suelto unos oxígenos por ahí dispersos en el medio ambiente, ¿a cuál de esos 3 metales atacarían primero? Y todos me van a decir, claro, al que tiene 2 electrones, pues porque no le faltan sino 2, es fácil atacarlo a él, y más tarde atacará a los otros. Sí, pues eso es lo que pasa. Eso es lo que hacen los ingenieros navales cuando le agregan un pedazo de zinc al bote, en la parte trasera del bote, que ponen los dos pedazos de zinc. Bueno, es para proteger otros metales. Cuando le ponen un pedazo de zinc a la propela, adelante. Cuando le ponen un pedazo de zinc al rudder, al timón de dirección. Cuando le ponen un pedazo de zinc al eje de la propela. Eso se llaman los ánodos de sacrificio. Entonces el oxígeno va y se come el zinc y no se come a esos metales. ¿Por qué? Porque el zinc tiene, este grupito dijimos que trabajaban con 2 electrones en la última capa de valencia. El zinc, el cadmio y el mercurio. Entonces, lo que yo quiera proteger en el medio marino, le pongo un pedacito de zinc, y el oxígeno que está en el agua suelto viene y se come el zinc y no se me come la propela. Viene y se me come el zinc y no se me come el eje. Viene y se me come el zinc y no se... Ya. El zinc es un protector. Entonces dijimos que el que cede los electrones, por ejemplo, cuando el oxígeno viene y ataca el zinc, ¿qué pasa? Miremos esa ecuación rápidamente. El oxígeno viene a atacar al zinc. Ok, entonces vamos a tener óxido de zinc. Es un metal que va a ceder electrones, se va a formar una capa de óxido y va a ser óxido de zinc. Entonces el zinc con solo 2 electrones en la capa de valencia y el oxígeno con 6. Ok, pues ¿quién tiene más energía? El oxígeno, que está aquí. ¿Quién tiene menos? El zinc, que está por acá. Ok, entonces el zinc le cede acá y el zinc le cede acá. Este completa 8 y este completa 0 y la molécula es estable. Facilísimo para el oxígeno atacar al zinc, porque el zinc tiene 2 nomás y para él que le faltan 2 es facilísimo cogerlo. Muy simple. Bueno,
muy interesante esa ecuación del oxígeno y el zinc. ¿Quién es el ánodo ahí? El que cede, ¿se acuerdan? El que cede, este es el ánodo, ¿Y cuál es el cátodo? El que recibe. Entonces este va a ser el cátodo. Este es el cátodo. Bueno, muy bien. Entonces el ánodo es el que regala los electrones, el que se sacrifica. Y por eso decimos que le voy a instalar a mi bote unos ánodos de sacrificio, para que esos pedacitos de zinc se sacrifiquen, se vuelvan todos como una piedra pómez, heroídos, y yo protejo al metal que quiero, que es el timón, que es la propela, que es el eje, que es la turbina, que es todos los tantos elementos que tengo en un bote que yo quiero proteger. Le pongo pedacitos de zinc. En los heat exchangers le pongo unos pedacitos de zinc a la entrada y salida del heat exchanger por donde pasa el agua salada, para proteger el metal del heat exchanger. Se llaman los ánodos tipo lápiz, pencil zincs, que se ponen en los heat exchangers, y ahí los ven ustedes en la fotografía. Interesantísimo, ¿no? Bueno, pues esos son ánodos de sacrificio. Bueno, y la gente me dice, pero señor López, discúlpeme, en el grupo número 2 está el berilio, magnesio, calcio. Esos metales también tienen 2 electrones en la última. ¿Por qué yo no uso esos metales como ánodos de sacrificio? Sí se usan, pero solo uno de ellos, el magnesio. ¿Por qué los otros no? Porque los otros son metales alcalinos, y cuando están en contacto con el agua explotan y reaccionan, echan chispa. Entonces no es muy interesante. El único que no hace eso es el magnesio, y por eso el magnesio también se usa como ánodo de sacrificio. Lo vamos a ver en nuestro curso de Marine Corrosion, que cuando el bote está en agua fresca, es más recomendable los ánodos de magnesio. En un video maravilloso yo les explico cómo elegir el ánodo de sacrificio apropiado para mi bote, dependiendo del material del casco, dependiendo del agua en donde vive y dependiendo del tipo de motor, ya sea fuera de borda o dentro o inboard. De acuerdo a eso yo voy a elegir si uso unos ánodos de sacrificio en magnesio, si uso ánodos de sacrificio en zinc o en una aleación de aluminio especial. Cualquiera de esos 3 ánodos, dependiendo de esos factores que les nombré anteriormente. Sí, el magnesio se usa como ánodo de sacrificio, y es específicamente cuando el bote está en agua fresca. En agua fresca el magnesio es el mejor ánodo de sacrificio. En agua salada es muy bueno, y es casi que el mejor, es el zinc. Eso lo hablaremos más adelante. Entonces esos son los ánodos de sacrificio, y esas son más o menos propiedades de los metales que vamos a usar de aquí en adelante. Bueno, pero a lo que vinimos. ¿Por qué hablo esto en el curso de electricidad en el capítulo número 1? Todos los metales que están en este grupo, excepto este que está aquí, tienen 3 electrones en la última capa de valencia. Y para poder entender el flujo de electricidad, quiero hablar de eso específicamente. Nosotros vamos a hablar a partir de este momento de electricidad, y vamos a hablar que la electricidad básicamente es el flujo de cargas, el flujo de electrones. Hay cargas positivas, los protones, y cargas negativas, los electrones. Y vamos a hablar específicamente del flujo de electrones. Y dijimos que pues dependiendo de los metales, unos tienen en la última capa un electrón, o 2, o 3, o 4, y algunos no metales tienen en la última capa 5, 6 y 7. 5, 6 y 7, estos ya son no metales. Algún metal como el bismuto y el polonio tienen 5 y 6 en la última capa de valencia. En general, los metales están entre 1 y 3 electrones, 1 y 4 electrones en la última capa de valencia. Bueno, entonces, yo hago una pregunta muy sencilla. Imagínense que ustedes tienen que ir a trabajar todos los días, y su sitio de trabajo está distante de su casa, y les toca tomar el tráfico, ya sea con su carro, con su motocicleta, para ir a trabajar. Y pues todos hemos vivido o vivimos en una ciudad congestionada. Yo pregunto, si yo vivo en una ciudad muy congestionada, mi sitio de trabajo me queda muy distante de donde yo vivo, ¿a qué hora me debería ir bien para coger la autopista principal? Si yo voy en mi motocicleta, ¿qué pasa a las 5 de la mañana versus a las 8 de la mañana en mi motocicleta?
¿En qué momento me muevo con más facilidad? Probablemente a las 5 de la mañana hay algunos vehículos y yo tengo espacio para mover mi motocicleta. ¿Qué pasa ya a las 8 o 9 de la mañana en esa misma avenida, en ese mismo expressway? Pues eso está lleno de carros y yo no tengo por dónde moverme porque la vía está saturada. Ok, entonces hago yo una pregunta. Si tengo un metal que en la última capa de valencia tiene 5 electrones, le queda fácil a la electricidad, al flujo de electrones moverse en ese metal en comparación de uno que no tiene sino 3 electrones o 2. Pues por supuesto que la electricidad le queda más fácil moverse en el metal que en la última capa de valencia no tiene sino 2 o 3 electrones, porque hay mucho más espacio para mover esos electrones. Ok, entonces los elementos que tienen 7 y 8 se consideran aislantes, porque no hay cómo mover los electrones en esa saturación de la última capa de valencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me entienden lo que les quiero decir? Por eso es que los metales de transición que están en este grupo, con 3 electrones en la última capa de valencia, son los más preferidos para mover electricidad, porque hay espacio para que los electrones fluyan, para que los electrones se muevan. Y por eso, ahí quería yo llegar, a que entendamos que no todos los metales son los mejores conductores de electricidad. Sí, todos son conductores, los metales, unos mucho mejores que otros. Y por supuesto todos sabemos que en este grupo están los mejores de los mejores. ¿Se acuerdan de esta tríada tan famosa? Copper, plata y oro. Cobre, plata y oro. Esos son metales preciosos y son los mejores conductores de electricidad y de temperatura y de todo, y propiedades anticorrosivas. Pues el cobre, el oro y la plata están aquí, mírenlo, están en este grupo de metales de transición. Y es por eso que el cobre, pues entre esos tres, entre el cobre, el oro y la plata, el que más podemos acceder nosotros los mortales es al cobre, porque no es tan costoso. Ya nos cuesta mucho más comprar una cadena de plata y muchísimo más una cadena de oro. No nos alcanza el dinero, es muy costoso y no es tan abundante como el cobre. Los tres son excelentes conductores de electricidad. Entonces por eso la mayoría de cables y de conducción se hacen con cables de cobre, porque el cobre es un excelente conductor de electricidad y no es tan costoso como la plata y el oro. En algunos circuitos electrónicos, los vamos a ver adelante, se recubre en la última capa con algo de oro para proteger de la corrosión y para mejorar el flujo de electrones. Entonces es por eso que nuestros conductores, nuestros cables con los que vamos a hacer el alambrado de nuestras motocicletas, de nuestros carros, de nuestros botes, están en cobre, porque el cobre es un excelente conductor de electricidad. Y fíjense una cosa, el aluminio está en el grupo 3 de los principales, no está aquí. El aluminio es un conductor de electricidad, bueno, pero no es tan bueno como estos que están aquí. Es un buen conductor, indudablemente, y se usa mucho como conductor, pero el cobre es superior. Y por eso el cobre se usa por excelencia como el conductor de electricidad. Y bueno, los demás metales todos son conductores. Luego lo podemos ver más adelante en el capítulo que viene, propiedades de conducción de temperatura y electricidad y en dónde están posicionados cada uno de esos metales. Ya lo vamos a analizar con más detalle. Bueno, eso era importante lo que yo quería decir en este capítulo y no me quiero despedir sin hablar de otra cosa importante, que es la energía estática. Lo vamos a analizar con mucho más detalle, pero es básicamente cuando los electrones, cuando la electricidad está fluyendo, algunos electrones se saltan y se acumulan en el housing, en la estructura del equipo eléctrico del que estamos hablando. Por ejemplo, imaginémonos una lavadora de platos, una lavadora de ropa. Ese es un equipo que tiene adentro un motor eléctrico y está cubierto por un elemento, una jaula metálica, que es la estructura de esa lavadora.
A todos nos ha pasado que alguna vez vamos a ir a abrir la lavadora, a usar la lavadora, y cuando la tocamos sentimos una descarga de electricidad y sentimos un chispazo, y nosotros lo que hicimos fue drenar esa energía. Bueno, pues ¿qué fue lo que pasó ahí? Resulta que esa lavadora y todos los utensilios caseros que tenemos en nuestras casas, en nuestros botes, todos vienen con un cable verde para conectarlo a tierra, para descargar energía estática que se acumula en el metal por mucho tiempo. ¿Por qué? ¿De dónde viene esa energía estática? Pues ya les expliqué. Hablemos de la lavadora. Tiene un motor, el motor está girando. Si durante el proceso de que el rotor gira al frente del estator para producir energía, algunos electrones por fuerza centrífuga saltan y se acumulan en el case, en el housing de esa lavadora. Si ese cablecito verde no está conectado al ground de su casa o al ground de su bote, pues esa energía se queda ahí, y más electrones y más electrones y más electrones se acumulan en el case de esa lavadora. Si el ground no está conectado, pues esa energía no se drena, y entonces cuando usted sale y toca esa lavadora, usted es el que siente el chispazo y usted es el que drena. Esa es la energía estática. Esa energía que se acumula y se queda almacenada por un largo periodo de tiempo hasta que alguien descarga esa energía. Pues bueno, esa energía estática va a ser un inconveniente grandísimo en esta carrera de la ingeniería naval y en automotriz también. Es por eso que le dedicamos todo un libro a analizar qué pasa con esa energía estática, porque acelera la corrosión entre metales distintos. Eso lo vamos a ver más adelante. Y aquí en particular, en este capítulo, la quiero mencionar como abrebocas para lo que viene, que son los tipos de circuitos y qué es el flujo de energía, que es lo que vamos a hablar en los capítulos siguientes.